Título 2. La posesión. Conceptos generales. El particular y el antiquísimo instituto jurídico de la posesión se presenta como manifestación del poder de hecho que el hombre ejerce sobre las cosas. En este sentido se puede afirmar que es un poder no disociable de la noción misma de sujeto, porque es inconcebible una persona que no ejerza una potestad material sobre alguna cosa. Cualquiera que ella fuere, idealmente, es anterior a la propiedad, pues un poder del hombre sobre las cosas puede no llegar a configurar el derecho del dominio, pero al menos se presentará como posesión. El propietario o el titular de cualquier otro derecho real, como las servidumbres, tiene sobre la cosa propia o ajena un poder jurídico, esto es, ciertos atributos reconocidos por el derecho que existen con independencia del ejercicio que pueda hacer su titular. Ocurre a veces que el propietario, por circunstancias de hecho, no ejerce su dominio, no tiene influjo material alguno sobre la cosa objeto de su derecho, pero no por ello deja de gozar de su facultad jurídica. Contrariamente, también suele suceder que un sujeto carente de todo poder jurídico detente sobre una cosa un poder de hecho que se exteriorice en actos materiales de aprehensión o de disposición. Aun no teniendo derecho alguno, tal persona se conduce respecto de la cosa como lo haría un propietario. De lo dicho resulta que en lo que hace a la relación de un sujeto con la cosa pueden presentarse dos situaciones distintas. De una parte el poder o señorío de derecho sobre la cosa, de otra el poder o señorío de hecho. Regularmente la persona que goza de primero, es decir, el poder o señorío de derecho, goza del primero es el que ejerce el segundo, o sea, el poder o señorío de hecho. Así el propietario del bien es quien tiene el dominio del mismo, con todos sus atributos legales. Esto es el derecho de usar la cosa, percibir sus frutos, disponer de la misma y perseguirla de quien quiera que perturbe su normal ejercicio. Pero puede acontecer que ambas atribuciones potestativas no se presentan juntas porque el titular del poder de derecho carezca del poder de hecho. En tal supuesto, la propiedad y la posesión aparecen separadas. En suma, la posesión es el señorío de hecho. La propiedad del usufructo o cualquier otro derecho real es el señorío de derecho. Disfrutar del derecho. Para determinar quién tiene la calidad de poseedor debe examinarse la situación de hecho, sin investigar si tal circunstancia corresponde a una situación de derecho, es decir, si el poseedor es propietario o titular de cualquier otro derecho real. Definición de la posesión, sus elementos constitutivos. El término posesión deriva de la voz latina possessio, que a su vez proviene de possidere, palabra compuesta del verbo sedere y del prefijo pos, que significa poder, sentarse o fijarse. De acuerdo con su etimología, entendieron los romanos por posesión un estado de hecho por medio del cual una persona tenía una cosa en su poder y disponía de ella según su voluntad, como lo haría un propietario. Extrañaba, pues, una potestad material que un sujeto ejercía sobre una cosa. Un señorío o poder de hecho valorado en sí mismo, con independencia de que fuera o no conforme a derecho. Causas de distinta índole han determinado que la posesión sea una institución jurídica ardua e intrincada que ha plantado difíciles problemas, no solo para distinguirla de otras instituciones, sino también para reglamentarla y organizar sus medios de protección. Todo ello se agrava por la anarquía del lenguaje y el exceso de la doctrina, que desde la época de los glosadores ha contribuido a que muchas veces resulte imposible entenderse y orientarse en materia de posesión. Las dificultades que presenta su estudio no escaparon a los autores que han ensayado distintas definiciones del instituto que nos ocupa. Entre las fórmulas propuestas aparece la de Teófilo, quien en su paráfrasis expresa que posesión es la tenencia de una cosa corporal con ánimo de señorío. Para el jurisconsulto alemán Winscheid, poseer una cosa significa tenerla de hecho en su propio poder. Savigny no nos da una definición, pero señala que los tratadistas admiten que se está en posesión de una cosa cuando se tiene la posibilidad no solo de disponer de ella físicamente, sino también de defenderla contra toda acción extraña. El romanista italiano Bonfante llama posesión al goce de propietario o de quien entienda tener la cosa perpetua e independientemente por cuenta suya. Por nuestra parte, llamamos posesión al poder o señorío de hecho que el hombre ejerce en forma efectiva sobre las cosas, con el fin de que éstas le presten, como si fuera propietario, una utilidad económica, poder que jurídicamente se protege sin atender a si el mismo corresponde o no a la existencia de un derecho.
Las definiciones transcritas coinciden en señalar que la posesión es una relación de hecho que produce consecuencias jurídicas y que se configura como tal cuando el sujeto ejerce un poder físico sobre la cosa y evidencia la intención de conducirse respecto de ella como si fuera un propietario con abstracción. Así tiene derecho el ejercicio del derecho de propiedad. Se presentan en la posesión, por lo tanto, dos elementos que ya fueron distinguidos por los jurisconsultos clásicos. Uno externo y material que entraña el contacto o poder físico que el sujeto tiene respecto de la cosa, el segundo interno, subjetivo o espiritual, que consiste en la intención de someter la cosa al ejercicio del derecho de dominio, con lo que el titular actúa respecto de la misma como lo haría un verdadero propietario. El primer elemento constitutivo se expresa por los romanos con las palabras tenere o detinere, esse in possessione, possessio, corporalis, possidere, corpore o simplemente corpus. El segundo elemento lo designaban con los términos aminimus, possidendi, affectio possidendi, animus, rem sibi habendi o sencillamente animus. La concurrencia del corpus y del animus era requisito necesario para que se reconociese a la posesión consecuencias jurídicas y su debida protección. La suma de tales elementos tipifica la posesión, tal el criterio de las propias fuentes romanas como surge de un pasaje de Paulo, Digesto 41, 2, 3, 1. Alcanzamos la posesión con el cuerpo y con el ánimo, y no solamente con el ánimo o con el cuerpo. El corpus y el animus no eran dos factores completamente diferenciados que podían existir el uno independientemente del otro, ni tampoco que surgiendo cualquiera de ellos primeramente pudiera luego incorporarse al restante. En la posesio ambos se presentaban simultáneamente y era inadmisible que el corpus viviera sin el animus o a la inversa. Se han comparado estos dos elementos de la posesión al pensamiento y a la palabra por los simultáneos e inseparables. Así, cuando la intención del sujeto que tenía en su poder una cosa corpus era poseerla como cosa ajena y no ejercer más que los derechos de potestad de otros. Los romanos non possidet, es decir, no tienen posesión jurídica, o bien alieno nomine possidet, con lo cual querían significar posee en nombre de otro. Las controversias doctrinales producidas en torno a la idea del corpus y especialmente del animus provienen del derecho justiniano y en particular de la distinta interpretación que se ha dado a textos del Digesto. La teoría romana de la posesión ha experimentado una evolución paulatina que ha pasado del derecho bizantino a las escuelas de los glosadores en la Edad Media. Trasladado después del Renacimiento, llegó hasta el siglo pasado, durante el cual se plantearon vivas polémicas entre destacados pensadores de la ciencia romanística. El jurista alemán Federico Carlos de Savigny publicó en el año 1803 su brillante obra jurídica titulada Tratado de la Posesión. En la misma expone su teoría subjetiva, afirmando que la posesión se integra por dos elementos constitutivos, el corpus y el animus domini, elemento este de carácter subjetivo que se traduce en la intención de comportarse respecto de la cosa como lo haría un propietario. Sostiene Savigny que el animus es un factor de la posesión que se presume en una presunción que admite prueba en contrario. Cuando una persona deriva su poder sobre una cosa de un título incompatible con la idea de propiedad, arrendamiento, depósito, etc., no hay posesión sino detención, ya que entonces queda comprobado que falta el animus domini. Según Savigny, pues carecen de este elemento subjetivo todas las personas que ejercen el corpus por cuenta de otro, ya que al poseer corpore alieno no tiene la intención de comportarse como propietarios. Por ello, el insigne maestro niega a los detentores la calidad de poseedores y consecuentemente el derecho de aprovechar los efectos de la posesión. Otro ilustre romanista alemán, Rudolf von Eyring, en su libro El fundamento de los interdictos posesorios, publicado en el año 1867, atacó rudamente la tesis subjetiva de Savigny. Entendía que no cabe hacer distinción alguna entre poseedores y detentadores, fundándose en el animus, porque unos y otros están movidos por la misma intención, cuál es la de tener y conservar la cosa, a lo que se denomina animus tenendi. En otros términos, para Eyring, detentación y posesión son idénticas, mientras el legislador no quite por disposición expresa la protección posesoria a determinadas categorías de poseedores,
que en tal supuesto pasarían a ocupar el carácter de meros detentadores. El preclaro romanista vincula la interpretación de la posesión a su famosa teoría del interés, sosteniendo que toda detentación que normalmente indique un interés propio es posesión. La distinción entre poseedores debe hacerse objetivamente, teoría objetiva, en razón de que el derecho le concede a todo aquel que ejerce un poder físico sobre la cosa los efectos de la posesión y solo debe negarlos a título excepcional por razón de una causa detentionis. Esto es por una razón derivada del contrato que une al detentador con el propietario. Naturaleza jurídica de la posesión. A los problemas que ha dado lugar la posesión se suma el más intrincado de ellos, que es el que se refiere a su naturaleza jurídica, sosteniendo unos tratadistas que la posesión es un hecho en tanto otros lo consideran un derecho. Ambas teorías tienen cabida en las fuentes romanas, pero a partir de los glosadores y comentaristas contó con mayor adhesión el sistema que atribuye a la posesión de calidad de simple hecho. Fue el maestro Savigny quien expuso más detalladamente la tesis de que la posesión es un hecho, partiendo de la base de la misma se funda en circunstancias materiales, corpus, sin las cuales no se le podría concebir. Argumenta, además, que posesión se opone a propiedad dentro del petitorio, ya que la primera, o sea, la posesión se presenta en un juicio como situación de hecho, en tanto la segunda es, que sería propiedad, es el derecho que se trata de restablecer. Agrega el egregio historicista alemán que al no constituir la posesión por sí misma un derecho, su violación no es en rigor un acto perturbatorio del orden jurídico y no puede llegar a serlo salvo que a la vez se ataque un derecho cualquiera. Empero el pensamiento de Savigny no es tan absoluto, pues si bien sostiene que por su propia naturaleza la posesión no es otra cosa que un mero hecho, admite que por sus consecuencias se asemeja a un derecho, esto es, que entra en la esfera del derecho no solo por los efectos que produce, sino también como causa determinante de los mismos. En suma, para Savigny la posesión es un hecho al que determinadas circunstancias la ley le asigna efectos jurídicos, como ocurre cuando el poseedor es perturbado en su ejercicio y tiene derecho a usar la especial defensa interdictal. Coincidiendo con el criterio doctrinario de Savigny, el pandectista alemán Bernardo Winscheid entiende que la expresión posesio indica un hecho y nada más que un hecho al que no obstante se encuentran vinculadas consecuencias jurídicas que no por ello lo convierten en un derecho. Si así lo fuera, agrega Winscheid, se debería denominar el derecho al contrato y al testamento. Concluye sosteniendo que únicamente si se pudiera atribuir a la expresión posesio un doble sentido como hecho y como derecho, podría resolverse el problema de otra manera. Aigerin, como en casi todo lo que atañe a la posesión, se enfrenta a Savigny, por cuanto entiende que la posesión es un derecho. Para fundar su teoría parte del concepto de que los derechos son los intereses jurídicamente protegidos. Sostiene que el interés que implica la posesión constituye la condición de la utilización económica de la cosa, a este elemento sustancial de toda noción jurídica. El derecho añade en la posesión un elemento formal, la protección jurídica. De tal suerte concurren en la posesión todas las condiciones de un derecho. Enfáticamente proclama que si la posesión como tal no estuviese protegida, no constituiría más que una relación de puro hecho sobre la cosa, pero desde el momento que cuenta con tutela jurídica reviste el carácter de relación jurídica, es decir, constituye un derecho. Cuando refuta la argumentación de Winscheid de que habría de calificar de derechos a los contratos y al testamento, Aigerin piensa que hay en aquel una confusión de hecho generador con el derecho que es su consecuencia. Desde este punto de vista, el efecto de la posesión no es distinto de los que nacen de las relaciones contractuales o del testamento, ya que si ellos crean un derecho de obligación o de sucesión respectivamente, también un hecho provoca el derecho de posesión. Lo que ocurre es que todo derecho presupone un hecho que lo genera o da nacimiento, pero en la posesión, a diferencia de los demás derechos que se separan del hecho en cuanto han sido engendrados, el mantenimiento de la relación de hecho es la condición del derecho a la protección. El poseedor no tiene un derecho sino en cuanto o mientras posee. En otros términos, todos los derechos, el hecho es la condición transitoria del derecho, mientras que en la posesión es la condición permanente. Con todas sus argumentaciones, Aigerin llega a la conclusión de que la posesión ha sido reconocida como un interés que reclama protección y es digna de obtenerlo, y todo interés que la ley tutela debe recibir del jurista
el nombre de derecho, considerando como institución jurídica el conjunto de los principios que a tal interés se refieren. En definitiva, para el eminente jurista alemán, la posesión como relación de la persona con la cosa es un derecho, como parte del sistema jurídico es una institución de derecho. Diferencias con la propiedad y tenencia. La posesión tiene analogías con la propiedad y la tenencia. Sin embargo, se encuentran diferencias sustanciales entre dichos institutos jurídicos, que hacen que aquella presente rasgos típicos y característicos que le dan particular fisonomía. Corrientemente, propiedad y posesión están reunidas en un mismo titular, y ello lleva a considerar a la posesión como imagen exterior o posición avanzada de la propiedad, según el conocido pensamiento de Hegelin. Empero la propiedad puede hallarse desunida de la posesión y ésta de aquella. Por ello, el derecho romano consideró que la propiedad y la posesión eran instituciones conceptualmente distintas. Nihil comune haber propietas cum possessione, calificando a la primera de res iuris en cuanto a que entrañaba un señorío de derecho sobre la cosa, y a la segunda de res facti, desde que significaba un señorío o relación de hecho. El dominio máximo poder que una persona podía ejercer sobre alguna cosa otorga al propietario derechos absolutos sobre ella que le permiten degradarla a su arbitrio, mientras no perjudica a los terceros. La posesión por parte solo concede al poseedor el derecho de tener el bien bajo su poder y usarlo y aprovecharlo como lo juzgue más conveniente. La propiedad se adquiere por ciertos modos solemnes o no expresamente establecidos por la ley, al paso que es bastante la simple aprehensión de la cosa para convertirse en poseedor. El dominio es perpetuo y no se pierde por el transcurso del tiempo ni por falta de ejercicio. Únicamente se extingue por designio de su titular o por causa de la cosa misma. Inversamente, la posesión cesa instantáneamente por el hecho de un tercero. Por fin se tutela la propiedad por medio de acciones in rem o petitorias. La posesión, en cambio, por medidas extra iudicium, otorgadas por el magistrado, los interdictos posesorios. Posesión y tenencia son también dos institutos estructuralmente distintos. En aquella, el titular actúa sobre la cosa como si fuera su propietario, teniendo materialmente su disponibilidad corpus e intelectualmente la voluntad de conservarla y de tenerla, animus. En la tenencia y defenderla, animus. En la tenencia, caso del locatario, se dispone de la cosa dentro de los límites convenidos con el propietario, y por tal razón el tenedor no se conduce respecto de ella como si fuera titular del dominio. Mientras el usurpador posee en cuanto usa y goza del bien como si fuera dueño, el locatario detenta, ya que conforme a su título admite que otro le concede la posesión, hecho que queda evidenciado cada vez que paga el arriendo. Así el tenedor reconoce que posee en nombre de otro, alieno nomine possidet. Debemos señalar que, por virtud de lo que los modernos llaman intervención del título, es posible que el poseedor se transforme en detentador y éste en poseedor. Tal situación no puede en principio producirse por la sola voluntad del interesado, ni por el transcurso del tiempo, sino por actos materiales o jurídicos que provoquen tales consecuencias. Esto sucede con la iraditio brevi manu, hipótesis en que el tenedor alcanza el rango de poseedor, y con el constitutum possessorium, que es el supuesto inverso. Digamos, por fin, que posesión y tenencia se diferencian por los medios de protección. Mientras la primera cuenta, la posesión cuenta con la especial defensa interdictal, el tenedor por principio no puede valerse de los interdictos posesorios. Efectos de la posesión. Para los romanos la posesión nacía como una relación de hecho, que apenas adquiría vida se convertía en relación de derecho, ya que inmediatamente producía variados efectos jurídicos. Importaba, por ende, un estado o hecho continuativo presupuesto de la aplicación de normas jurídicas. La posesión se presentaba como el objeto o contenido de un derecho, al abarcar uno de los aspectos de la propiedad, cual era el necesario para realizar los fines del dominio, al posibilitarle al titular del derecho el ejercicio del ius utendi, del ius fruendi y del ius abutendi. Estos elementos del derecho de propiedad daban al propietario del bien el uso y goce pleno del mismo, y por ello llamaban los romanos propiedad desnuda, nuda propietas.
al dominio sin posesión desde que en el supuesto carecía de la utilidad que normalmente debe producirle a su titular. Entrañaba igualmente la posesión un requisito para el nacimiento de un derecho. Era así porque la propiedad y los demás derechos reales se adquirían normalmente por la tradición o entrega efectiva de la cosa, lo que exigía en el propietario su previa condición de poseedor. Además, la posesión era requisito permanente e indispensable para adquirir la propiedad por usurpación, siempre que tal exigencia se agregaran otros elementos básicos, como el justo título, la buena fe y el transcurso de tiempo establecido por la ley. También la posesión era fundamento de un derecho, al merecer por sí misma e independientemente de la propiedad el amparo de la ley. Uno de los efectos más salientes de la posesión consistía en acordar al poseedor el derecho de reclamar la tutela interdictal, sin otra condición que la existencia de una verdadera posesión, porque cualquiera que fuera su naturaleza acordaba al titular la posibilidad de ejercer los medios extra iudicium que el magistrado romano creó para su protección. Debemos agregar como efecto secundario de la posesión que el poseedor, en caso de tener que entregar la cosa al verdadero propietario, por haber sido vencido en el juicio petitorio, tenía derecho a recuperar los gastos necesarios y útiles realizados en el beneficio del bien poseído, pudiendo, en caso de que los mismos no le fueran satisfechos, ejercer el derecho de retención. Distintas especies de posesión. El derecho romano distinguió varias formas de posesión según las diversas circunstancias que podían acompañar al poder de hecho que el sujeto ejercía sobre la cosa o las distintas consecuencias jurídicas que el señorío producía para su titular. De acuerdo con la forma como había sido adquirida la posesión, esto es, según cuál fuera la causa de su nacimiento, podía ser justa, possessio iusta, o injusta, possessio injusta. Se denominaba posesión justa a la que había tenido una fuente legítima de adquisición, pero en tanto que se llamaba posesión injusta, o también viciosa, la nacida por efecto de un vicio o por lesión por el anterior poseedor. Vicios que podían ser la violencia, la clandestinidad, klein, y o el precario. Poseía quien empleaba en la adquisición fuerza física o moral. Vis absoluta, vis compulsiva. Poseía clam, el que había usado procedimientos ocultos para la adquisición de la posesión, eludiendo de esta forma la oposición de quien tuviera derecho a contradecirlo. Poseía precario, aquel que tenía en mero uso una cosa, se negaba a devolverla a pesar de habérsela requerido formalmente. No obstante, la diferencia existente entre la posesión justa y la injusta, en cuanto a sus consecuencias prácticas, la tutela posesoria alcanzaba tanto al poseedor justo como a quien ejercía la posesión, clam o precario. Este común efecto de ambos tipos de posesión surge de las fuentes romanas, porque al decir la Beón, para el resultado de la posesión no importa mucho que uno posea justa o injustamente. In summa possessions non multum interest iuste quis an iuste possidet. Tal concepto se confirma a través de la opinión de Paulo, quien entiende que debe defenderse la posesión injusta porque cualquiera que sea el poseedor tiene por su condición de tal más derecho que el que no posee. Por la convicción que tuviera el poseedor respecto de su condición de tal, la posesión podía ser buena o de mala fe. Poseía de buena fe aquel que creía tener un derecho legítimo sobre la cosa poseída, es decir, quien estaba persuadido que la cosa le correspondía por derecho, ya fuera a título de propietario, como acreedor pignoraticio, como superficiario, etc. Poseía de mala fe el que actuaba como poseedor a sabiendas de que carecía de derecho alguno sobre la cosa objeto de su señorío. Es de hacer notar que posesión de buena fe no es lo mismo que posesión justa, ni que la mala fe es necesariamente injusta, pues la buena fe o la mala fe pueden existir tanto en la posesión adquirida sin vicios cuanto en la viciosa. Así era posible que un poseedor de buena fe tuviera una posesión injusta como el propietario desposeído que recupera la posesión del objeto usando violencia. Inversamente podía una persona ser poseedor de mala fe y no tener una posesión injusta, como cuando se compra un inmueble sabiendo que no es de propiedad del vendedor. De acuerdo con los efectos jurídicos que la posesión podía acarrear, los antiguos intérpretes distinguieron la possessio ad usucapione de la possessio ad interdicta. La primera era la posesión de buena fe, que por el transcurso del tiempo hacía que el poseedor adquiriera la propiedad del bien poseído, en tanto que la segunda, que incluía también la posesión de mala fe, era aquella que no provocaba la anterior consecuencia, pero que otorgaba al poseedor tutela para su señorío, por medio de los interdictos posesorios.
Los autores han distinguido también la possessio civilis de la possessio naturalis, encontrándose opiniones contradictorias para caracterizar una y otra especie. Saben identificar la possessio civilis con la possessio ad usucapione y la possessio naturalis con la ad interdicta, criterio que no es compartido por el romanista Pietro Bonfante, para quien la possessio naturalis era algo menos que la possessio. Según su opinión se trataba de una mera de tentación sin animus possidendi, o sea, una relación de hecho desprovista de tutela posesoria, al paso que llama possessio civilis a la posesión que tenía como base una justa causa y que estaba garantizada por un verdadero derecho, no solo por los interdictos posesorios, sino también por una especial acción, publiciana in rem actio. Para concluir con este también complejo tema, debemos decir que cuando un sujeto tiene sobre la cosa un poder de hecho, sin concurrir los elementos propios de la possessio civilis o de la possessio ad interdicta, no es en sentido técnico verdadero posesor. En tal caso se presenta la possessio naturalis, que solo importa una apariencia de posesión y que por ende se contrapone a la possessio civilis. Para calificar a aquellas se usan las voces latinas detinere y tenere, o tenere, de las que pasaron al derecho común los términos de tentación o tenencia, que significan un poder de hecho sobre la cosa, sin intención de considerarla como de su propiedad. La quasi possessio o posesión de derechos, el derecho romano, en un principio fiel al pensamiento del jurisconsulto Paulo, possideri possunt quae sunt corporalis, digesto 41.2.3, consideró la posesión como una dominación solamente ejercitable sobre una cosa corpórea, con lo que el derecho de propiedad se confundía con la cosa misma sobre la que recaía. Tardíamente extendieron los jurisconsultos clásicos con el nombre de possessio iuris o quasi possessio la idea de posesión de otros derechos reales distintos de la propiedad, especialmente a los derechos de servidumbres que importaban de membraciones del derecho de propiedad, considerándose como poseedor de una servidumbre a aquel que ejerciera las facultades contenidas en dicho derecho. Para que semejante posesión de derechos existiera, era menester la reunión de los elementos constitutivos de la posesión, es decir, el ejercicio del poder de hecho que está contenido en el derecho de servidumbre corpus y la intención del sujeto de ejercer dicho derecho para sí, animus possidendi. La cuasi posesión, que se hallaba en la misma relación con los interdictos y la usucapión que la posesión de las cosas corporales, possessio rei, llegó a abarcar con el derecho justiniano a otros derechos reales sobre cosa ajena, como el usufructo, la enfiteusis y la superficie. Cabe advertir que la iuris possessio nunca se extendió a los derechos de obligaciones, respecto de los cuales la idea del ejercicio de un poder físico es absolutamente inadmisible. Adquisición, pérdida y pérdida de la posesión. Hemos dicho que la posesión se integra por dos elementos, uno material, corpus, que consiste en la aprehensión de la cosa y que da al poseedor la posibilidad de disponer de ella con exclusión de cualquier otro sujeto, y otro intencional, animus, que importa la convicción de comportarse respecto de la cosa como si fuera propietario. Desde el momento en que se encuentran reunidos ambos elementos, la aprehensión y la intención, habrá adquisición de la posesión. Una sola de esas condiciones sin la otra no es bastante, porque como se expresa en el ya citado pasaje de Paulo, digesto 41.2.3.1, alcanzamos la posesión con el cuerpo y con el ánimo, y no solamente con el ánimo o con el cuerpo. La necesidad de la persona, la necesidad de la presencia del corpus para la adquisición de la posesión no significaba que se requiera una aprehensión real y física de la cosa, sino un hecho material cualquiera que permitiese al adquiriente disponer de ella según su arbitrio. La jurisprudencia romana fue espiritualizando el concepto de corpus y dándole una mayor flexibilidad, como lo prueban los numerosos casos contenidos en las fuentes. Así se produce la aprehensión de una cosa inmueble cuando el que desea adquirir su posesión entra en el fundo o solamente en parte de él, y de las cosas muebles, si el poseedor las tiene entre sus manos, si cayeron ellas en sus trampas o redes. Si las toma bajo su custodia, en fin, si pone su marca en una cosa, etc. En cuanto al requisito intencional animus possidendi o animus rem sibi habendi, al constituir
Al consistir en la voluntad del poseedor de disponer de la cosa como si fuera propietario, es obvio que quien no tuviera voluntad no podía adquirir la posesión, así el minor infans y el demente. En el derecho justiniano se admitió que el infans pudiera adquirir con la auctoritas tutoris y el major infans aún sin ese requisito. Podía adquirirse la posesión por medio de representantes. Desde el derecho clásico se exigía en el representante el hecho de la aprehensión y la intención de adquirir no para sí sino para otro, y en el adquiriente la voluntad de poseer, por lo cual no adquiría si se desconocía el hecho de la aprehensión, es decir, si no había dado un poder especial en caso de que el representante fuera un mandatario o si no lo había ratificado en el supuesto de un gestor de negocios. Siendo la concurrencia del corpus y del animus necesaria para la adquisición de la posesio, es lógico que cuando cesaban ambos elementos se perdía la posesión. Como relación de hecho, la posesión también podía extinguirse por la falta de uno de sus elementos integrantes. Se perdía solo corpore si el poseedor no contaba con la disposición material o con el señorío de hecho sobre la cosa, o solo ánimo cuando había desaparecido la intención de poseer la cosa para sí, reemplazándole por la de poseer por otro, alieno nomine. Una extensa práctica jurisprudencial llegó a admitir numerosos casos en que la posesión se conservaba solo ánimo, siempre que concurriera una cierta posibilidad de recuperación de la relación corporal. Así ocurría con los prados de invierno y de verano, saltus hiberni et aestivi, con los esclavos fugitivos, con las cosas que el prisionero había dejado, etc. La idea de la conservación de la posesión solo por el animus possidendi abre una importante brecha en el derecho justiniano, donde la tendencia a configurar la posesión como un derecho es perfectamente notoria y definida, desviándose de esta manera la concepción puramente realista que concebía la posesión como un estado de hecho. Protección de la posesión, los interdictos. Uno de los temas más debatidos dentro del instituto posesión es el que se refiere a la tutela o defensa de ella, especialmente en lo atinente a la protección de la posesión iniusta, sin entrar en el estudio de las distintas teorías expuestas al respecto que revisten interés. Desde el punto de vista eminentemente teórico, podemos afirmar que la tutela de la posesión se vincula al principio del respeto al orden constituido, dentro del cual el individuo no puede modificar una situación jurídica o de hecho. Se necesita la intervención de la autoridad jurisdiccional que ordene se desista de la posesión. De ello se sigue que cualquier especie de posesión goza de la protección del derecho, hasta la posesión del usurpador, del que encuentra la cosa ajena extraviada, del descubridor de un tesoro o de quien adquiere la posesión clandestina o violentamente, salvo en este último caso si es sorprendido en flagrancia e inmediatamente privado de la posesión. Pero estas consecuencias extremas pierden su repugnancia si se consideran las motivaciones de convivencia que aconsejan utilitatis causa, sacrificar al titular del derecho en beneficio del no titular, hasta que se declare en juicio a quien corresponde en el ejercicio de la posesión. Razones de oportunidad, circunstancias de orden ético, jurídico y de utilidad social explican, por tanto, la necesidad de proteger la posesión como una exigencia fundamental del Estado de Derecho. En resumen, aunque los autores están lejos de una opinión pacífica en cuanto concierne los fundamentos de la protección posesoria, podemos admitir que con Savigny que se debe defender la posesión como un medio de evitar una perturbación del orden público y la paz social, o coincidir con Aigerin en cuanto entiende que la tutela de la posesión es un complemento necesario de la defensa de la propiedad, porque siendo la posesión la exterioridad o visibilidad de la propiedad, la protección posesoria se presenta como una posición defensiva del propietario, desde la cual puede rechazar más fácilmente los ataques dirigidos contra su esfera jurídica. Para proteger la posesión de la privación o de las perturbaciones ilícitas de que pudiera ser objeto, el derecho creó una defensa especial, los interdictos, interdicta. Constituyeron presumiblemente una especie de procedimiento estatal administrativo, que habría aparecido en la época de las 12 tablas con el objeto de proteger las cosas privadas y más singularmente las cosas públicas. Más tarde vigente el sistema formulario, los interdictos formaron parte de un procedimiento especial al lado del proceso civil romano, que se desenvolvía en una sola etapa o instancia, in iure, ante el pretor. El magistrado, recibida la petición del interesado y previo examen de los requisitos procesales en ejercicio de su imperium, intimaba al demandado una prohibición o expedía
una orden con el objeto, en ambos supuestos, de hacer efectivas las pretensiones del peticionante de mantener o restablecer una situación jurídica privada digna de tutela. Este procedimiento extra iudicium, que se caracterizaba por su concisión y rapidez y en el que el magistrado presumía eran válidas y verdaderas las circunstancias fácticas aludidas por el actor, no impedía al demandado acudir al juicio ordinario siguiendo la ortodoxia del procedimiento civil romano, para demostrar que no había ejecutado la acción dañosa que se le imputaba o bien que su acto encontraba ajustado el ejercicio de los derechos que legítimamente le competían. La doctrina jurídica de la época clásica agrupaba los interdictos posesorios en interdictos que tienden a retener, retimendae possessions, a recuperar recuperandae possessionis o adquirir la posesión, a dispensendae possessionis. Solamente los que pertenecían a las dos primeras clases importaban medios de tutela de la posesión. En el derecho justiniano, estos interdictos, aunque conservaron su nombre, se transformaron en acciones posesorias. Interdicta retinendae possessionis. Los interdictos pertenecientes a esta clase tenían por objeto proteger al poseedor que hubiera sufrido o tuviera fundados temores de sufrir molestias o perturbaciones en su posesión. Presentaban requisitos diferentes según se tratara de la posesión de cosas inmuebles o de cosas muebles. Para las primeras se aplicaba el interdictum uti possidetis. Para las segundas el utrubi, designaciones que obedecían a las palabras con que el pretor iniciaba la orden en que consistía el interdicto. Por el uti possidetis, el pretor prohibía toda perturbación o molestia contra la persona que en el momento de entablar el interdictio estuviera en posesión del inmueble sin los acostumbrados vicios de violencia, clandestinidad o precario. Nec vi, nec clam, nec precario. Servía así para mantener en su estado posesorio a quien gozara de una posesio iusta. Por su parte, el interdictum utrubi no se daba a quien estuviera poseyendo o la cosa mueble en el momento de su interposición, sino al que en el año anterior la hubiese poseído más tiempo que el adversario, sin los vicios de violencia, clandestinidad o precario. Con el derecho justiniano desaparece la diferencia entre los interdictos uti possidetis y utrubi, en cuanto éste atribuía la posesión de la cosa mueble al que hubiera poseído por más tiempo durante un año, que finalizaba al entablar el interdicto. De esta forma, ambas defensas posesorias se otorgaban en favor de quien poseyera, nec vic, nec clam, nec precario, respecto del adversario cuando el interdicto era solicitado al pretor. Interdicta recuperandae possessionis. Integraban esta categoría los interdictos que tenían por finalidad restablecer en la posesión al poseedor despojado por el hecho violento o ilícito de un tercero. Se trataba de hacer readquirir la posesión a quien gozaba de ese señorío. De hecho, en el derecho clásico se cuentan entre los interdictos recuperatorios el interdictum de vi y el interdictum de precario. El primero, o sea, decir, el interdictum de vi, podía ejercerlo el que había sido expulsado violentamente de un fundo o de un edificio, como también aquel a quien se le impedía la entrada en los mismos. Por el interdicto de bis perseguía la restitución del inmueble y el resarcimiento de los daños provocados por el despojo. Se concedía a favor del poseedor que no tuviera una posesión viciosa frente al adversario, porque en el caso éste podía poner la exceptio vitiosae posesión y solo podía intentarse esta defensa interdictal dentro del año de producido el hecho que había ocasionado la pérdida de la posesión. Como una especie de interdictum de vi, la legislación romana creó el de vi armata, que como su nombre lo indica procedía cuando el despojo provenía de hombres armados. En este supuesto podía ser intentado sin el límite del año fijado para el interdictum de vi, y prosperaba aunque el desposeído tuviera una posesión viciosa frente a quienes le habían provocado el despojo. El interdicium de precario se otorgaba para obtener la restitución de una cosa dada en precario. Si el concesionario no la restituía ante el requerimiento del concedente, el precarium dans podía ejercer entonces el mencionado interdicto, que no tenía limitación de tiempo, tanto para lograr la devolución de la cosa como el pago de los daños sufridos por la negativa a restituir la cosa. En el derecho antiguo también encontramos el interdictum de clandestina possessionis, que era de aplicación cuando el poseedor hubiera sido privado
oculta y maliciosamente de su posesión sobre un inmueble. Este interdictum, únicamente citado en un fragmento de Ulpiano en el Digesto 10.375, cayó en desuso y fue reemplazado por el interdicto uti possidetis. En el derecho justiniano desapareció la diferenciación de los interdictos recuperatorios según el tipo de violencia empleada en el despojo, creándose para tutelar la posesión un solo interdicto denominado un debi, que no podía intentarse pasado un año a contar del hecho que daba lugar a su ejercicio. Tampoco era ponible contra el mismo la exceptio vitiosae possessionis, ya que podía hacerse valer aun cuando el despojado en la posesión la hubiese adquirido con violencia, clandestinidad o precario, respecto del adversario. Por lo que atañe al interdicto de precario, al configurarse el precario como un contrato innominado, en el derecho justiniano dicha defensa perdió su efecto fundamental para dar paso a una acción subpersonal, lactio prescriptus verbis, por la cual el concedente podía perseguir la restitución de la cosa objeto del contrato, más daños y perjuicios. Interdicta adipicendae possessionis. Dijimos que existió en Roma un tercer grupo de interdictos posesorios, los interdicta adipicendae possessionis, que no eran medios de protección de la posesión como los ya considerados, sino medidas procesales destinadas a hacer adquirir la posesión de cosas aún no poseídas. Entre ellos se encuentran el interdictum quorum bonorum, otorgado al heredero pretoriano, y bonorum possessor, para reclamar la posesión efectiva de la herencia concedida por el magistrado. El interdictum quod legutorum, conferido al heredero civil y al pretoriano, para obtener la entrega de las cosas de que el legatario se hubiera apoderado, sin el consentimiento de ellos. El interdictum salvianum, dado al arrendador de un fundo, a quien no se le hubiera pagado el arriendo a su vencimiento, para hacerse poner en posesión de los objetos que el colono o arrendatario hubiera introducido en la finca. Y el interdictum possessorium, creado en favor del bonorum emptor, con el fin de que pudiera entrar en posesión del patrimonio que se le hubiera adjudicado a consecuencia del concurso de un deudor insolvente. Bonorum venditio.